aquí. Como estábamos viendo, entonces, todos estos, los números están involucrados entre la multiplicación y la división. También lo serían entre la suma y la resta, y solo serían también entre la raíz y las potencias. Acuérdense que lo contrario de la suma es la resta, lo contrario de la multiplicación es la división, y lo contrario de las raíces es la potencia. ¿Ok? Entonces, vimos el ejemplo, como lo estábamos viendo aquí, que aquí el residuo es cero, por lo tanto, este era divisor de 9125. El 25 era divisor de este número, y a eso venía con la cuestión de cómo son los divisores, qué características tienen. Pues su resultado es un número también natural, y el residuo es cero, porque aquí esta parte de abajo que vemos aquí es lo que nos sobra. Es decir, cuando yo tengo una división como esta, ok, si digo 9127 entre 25, entonces aquí me va a dar 5 por 5, 25. Para 27, bueno, aquí debería de haber bajado, entonces yo sí, aquí en aquí debería de haber sido 7 porque es el que debía de haber bajado. 5 por 5, 25. Para 27 a 2, si llevo 7, 5 por 2, 10. Y 2, 12 para 2 es 0. Aquí el residuo hubiera sido 2. No es divisible. O sea, sí es divisible en el sentido de que lo puede dividir, pero para que sea divisible es exacto, debería de darme 0. Entonces, esto debería de quedar así. Ok, aquí es de donde deberíamos terminar. Bien. ¿Cómo son los divisores? Los divisores de un número natural son los números naturales que lo pueden dividir, resultando de cociente otro de un número natural y de resto cero. Lo mismo que acabo de ver. Ser divisor es lo recíproco a ser múltiplo, porque la división y la multiplicación son contrarios. Si 9 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 9. Los divisores de un número natural lo pueden dividir, le pueden dividir, su división es exacta. Y lo que habíamos visto hace rato, 9 es múltiplo de 3 porque 3 más 3 más 3 da 9, exacto. O sea, 3 por 3, lo mismo, a fin de cuentas, 3 veces 3 es lo mismo que 9. Aunque aquí estoy incluyendo la suma, no tiene nada que ver la multiplicación, la suma con la multiplicación y la división. O dicho de otra manera, todo es una suma. ¿Sí? Todas las matemáticas son una suma. Mm, si yo sumo 3, 3 y 3 me da 9, que es lo mismo que decir 3 por 3, que me da 9. Y, y separar también, perdón, un número en tres partes iguales es lo mismo que hacer partir un número y convertirlo en una suma. ¿Sí? Dice, ¿cuáles son los divisores de 48? O sea, ¿cuáles son los divisores de 48 entre el 1 y el 15? A esto se refiere este asunto. No debo de quitarlo de aquí. Ok, y lo vemos de esta manera. ¿Cuáles son los divisores de 48? Que sean exactos entre el 1 y el 15. 48 entre 1 me da 1. Está perfecto, no tengo dificultad. Y no me sobra, no es punto y fracción. Esta es una hoja de Excel donde se mete una fórmula, y, y le digo que divida 48 entre 1 y me dé aquí el resultado exacto. Perdón, con los decimales que resulten. 48 entre 2 me dio 24 y no me dio .85, o sea, no dio ningún resultado. 48 entre 3 me dio 16, 48 entre 4 me dio 12, 48 entre 5 me dio 9.6, entonces este no resultó ser divisor, porque me sobran .6. 48 entre 6 es igual a 8, me dio exacto. 48 entre 7 es igual a 6. Viéndolo así, 6 por 7, 42.
Ok, y aquí dice 48, perdón, 48 entre 7 me da a 6.8. Este punto 8 es el que me impide que trabaje con él. Y 48 entre 8 me da 6. 48 entre 9, 5.33. El 6 está bien, el 8 era divisible, este no. Todos los que me resultaron exactos los coloreé de rojo, y todos los que no los dejo así. Entonces, los que no dan fracción como resultado eh, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 12. ¿Ok? Por lo que aquí entonces no puedo decir que sean exactos. Estos fueron los únicos. Los números primos, estos números son interesantes porque ah, tienen una manera de identificarse. Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos. Y el 1. Es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, el resultado no es entero. Dicho de otra forma, si hacemos la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo, se obtiene un resto distinto de 0. O sea, sobra. ¿Cómo lo encuentro? Fíjense aquí esta tabla que hice en Excel para podernos darnos cuenta. El 2 entre el 1 está bien, me da 2. El 2 entre el 2, que es el mismo, me da 1. Pero el 2 entre el 3 me dio 0.67, el 2 entre el 4, ninguno ya me dio exacto. ¿Ok? Y así lo puedo seguir y nada más estos dos me resultaron. Del 3, el 3 entre el 1, ese siempre. El 4 entre el 1 también. El 5 entre el 1, el 6, todos aquí me dan entre el 1, me dan muy bien. Pero aquí el 3 entre el 2 me dio 1.5. El 3 entre el 3 me dio 1. Y todos los demás, punto y fracción. 4 entre 1 me da 4. 4 entre 2 me da 2. 4 entre 4 me da 1. Entonces, ah, cumpliendo estas características, ¿sí? Eh, los números, dejen ver, aquí lo voy a plantear de la siguiente manera. Ajá, ok, vamos a ver. Entonces, el 2 se considera un primo porque fue dividido entre 1 y entre 2 sin dificultad. El 3 también, porque fue dividido entre él y entre el 3. El 4 no, porque aparte de ser dividido entre él y entre uno y entre otro, aparte también entre el 2. Entonces, no, la única, la característica principal es que sea entre uno y entre él mismo y no entre otro más. Por lo tanto, el 4 no nos resultó, no nos resultó primo. El 5 sí, porque 5 entre 1 me da 5, 5 entre 5 también me dio 1. Entonces, este sí, porque busqué entre los demás y en todos me da punto y fracción. El 6 no entra entre los primos, porque es divisible entre 2 y entre 3. El 7 sí, porque nada más es entre 7 y entre él mismo. El 8 no, porque se dividió entre 2 y entre 4. Entonces, hasta aquí tengo 2, 3, 5, 7, ¿sí? Y no hay una secuencia que yo diga, a ver, si le sumo, le quito, le resto, le pongo, no, tengo que ir sacando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Eso es la característica. Entonces, mm, hay una manera, bueno, en Excel es sencillo, pero los primeros números primos entre el 1 y el 100 son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Esto porque tengo una listita por acá, pero no me lo sé de memoria. Eh, hay tablas que la gente ha hecho, mm, pero tampoco siguen un patrón exacto, así como para decir, voy a llenar esta tablita y todos los que resulten aquí, no.
se tiene que sacar, se tiene que ir haciendo uno por uno e irlos identificando. Eso es lo padre de los números primos, porque yo puedo decir múltiplos de cierto número, perdón, y siguen esta secuencia. O yo puedo decir 3 más 5 me da 8, más 5 me da 13, más 5 me da 18. Y así puedo seguir esa secuencia y me va a dar siempre exacto, pero en los números primos no se cumple. Entonces, si queremos sorprender con las matemáticas, pues hay que aprenderse lista de números primos, así como el número pi, que es 3.1415.910.52 y etcétera, son un chorro de números que jamás se les ha encontrado, es como un pozo sin fondo. No se ha llegado al último número. Hay gente que se ha aprendido los primeros 100 después del 3 punto. 1, 4, etcétera, 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 etcétera. Hay quienes sí se lo saben. Por ahí salió hace tiempo una película que se llama Pi, y no es la película Pi científica que busca un número universal que da la respuesta a todas las cosas y a todos los cuestionamientos incógnitas del universo. Es una película muy interesante porque habla de un niño bueno, un adolescente que sufre una especie de alucinación debido a la, a la angustia que pasa cuando su barco naufraga y su familia este, se ve mezclada en conflictos con el lanchero. Entonces a todos los ve como animales, incluso a su mamá, a su hermano y a otras personas que van ahí. Y todo el tiempo, para él, todo el tiempo fueron animales que vivieron ahí con él hasta que fue rescatado él en una isla, bueno, algo así como una isla, ¿no? Pero ese es el número pi, es una película hindú. Muy pocas películas hindúes me gustan, las chinas casi no, pero esa está muy buena. Números compuestos, los números compuestos es un número cualquiera, natural, no primo. Eso sí es interesante también, a excepción del uno. Es decir, tiene uno o más divisores distintos a uno y a sí mismo. Esos son los números compuestos. Puntos importantes sobre los números compuestos. Es necesario aclarar que 0 y 1 son excepciones y no son considerados ni compuestos ni primos. El 0 y el 1 son así nada más. Un ejemplo sencillo de número compuesto es el 4, que se puede obtener al realizar la multiplicación de 2 por 2. ¿Ok? Y dentro de los demás, dice, como dato curioso, el 4 es el número compuesto más pequeño que existe. Pues sí, porque el 3 no es compuesto. El 2 tiene su característica particular. El 1 es una excepción y el 0 también. Entonces, por eso el 4 es el más pequeño. Primero 100 números compuestos. Y es igual que los primos. También 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 parecen ser más bien pares. Para él, ajá. Parecen ser, pero algunos no son precisamente pares, como el 63 no es un par. Ok, el 35 tampoco es un par. El 51 tampoco es un par, etcétera. Todo este tipo pero los primeros números compuestos estos son. Y también es una lista que hay que aprenderse siguiendo las características que habíamos visto, ok, y que teníamos, eh, cuyas características las veíamos aquí y que las pueden ustedes después tomar con calma, analizarlas y analizar esta tablita que tenemos aquí. Descomposición en factores primos. Vamos a empezar a ver un poquito ya elevada la cuestión de las matemáticas. La factorización es un proceso que permite descomponer a un número entero no primo en dos o más factores diferentes de uno y el mismo. Un número es divisible entre dos si termina en cero o en una cifra par. O sea, va a ser divisible. Fíjense en esto. Cualquier número que ustedes digan, por ejemplo, 493 no es divisible entre dos porque no termina ni en cero
ni termina ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. O sea, va a ser divisible si termina en 2, 4, 6 u 8. Estos son los únicos. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiple de 3. Permítame. Bien, bien, bien. No, estuvo bien loco. Se apagaba y todo sonaba para allá y para acá. No, él estuvo, él disfrutó. ¿Eh? Y nosotros, correcto, decimos entonces, un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en una cifra par, ya sea 2, 4, 6 u 8. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Esta es en cuestión para descomponer los factores. Son puntos que debemos de tomar muy al pie de la letra porque nos va a ayudar a descomponer un número en otro. ¿Ok? Entonces, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Estas son las características de, de la divisibilidad. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es 9. Entonces, por ejemplo, descomposición de 52 en factores. ¿Cómo voy a descomponer el 52 en factores? Bueno, primero voy a dividir 52 entre 2 porque termina en 2 y el resultado me da 26. 26 y 26 me dan 52. El 26 lo divido entre 2 y también me da 13 como resultado. Este mismo 26, este de acá. Luego, el 13 lo divido entre 13 mismo porque no me queda de otro. No hay otro número con el cual lo pueda dividir que me dé 0 y el resultado va a ser 1. Entonces, los factores con los que estoy involucrado son el 2 y el 13. No los resultados, sino cuáles fueron capaces de dividir al 52 y sus resultados, el 2 y el 13. Y los tres, curiosamente, son primos. O sea, siempre que los voy a dividir en factores, los resultados van a ser parte de los números primos. Y 2 por 2 por 13 nos da 52. Entonces, los primeros números primos entre el 1 y el 100 son 2, 3, 5, 7, 41, 47. El 52 no está incluido, ¿sí? Pero aquí es donde les decía, tengo la lista de los números primos y descomponer en factores el 52 es justamente estos números que yo tengo aquí, son los factores que involucran el 52. Y si multiplico 2 por 2 por 13, me va a dar justamente 52. O sea, que 52 es igual a 2 por 2, que me da 4, y 4 por 13, que me da 52. Ya estoy haciendo la factorización o dividiendo un número. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes, o de los múltiplos de un número. Siguiendo con el ejemplo que vimos anterior, si los múltiplos comunes de 2 y de 3 eran 6, 12 y 18, el mínimo común múltiplo es el 6, que es el más pequeño que yo encontré, ya que es el menor de los múltiplos comunes. 180 entre 2 me da 90. 90 no lo puedo dividir entre 2, sí me da 45. El 45 lo voy a dividir entre 5, porque entre 3 no me da, ni entre 4, únicamente entre 5, y me da a 9. El 9 lo voy a poder dividir únicamente entre 3. Puedo dividirlo entre 4, 5, 6, pero no va a dar resultado más que hasta el 9, pero el primero de ellos es el 3, y el 3 lo voy a dividir únicamente, lo puedo dividir entre 1 o entre 3, y mi resultado va a ser 1. Cuando estos de aquí, cuando este llega a 1, ya llegué al final. Entonces, los factores que componen al 180 son el 2, el 5, el 3 y el 3. 2 por 2 me va a dar 4. 4 por 5 me va a dar 20. 20 por 3 me va a dar 60 y 60 por 3 me va a dar 180. O sea, multiplico todos estos de aquí y voy a llegar al 180. ¿Ok?
El mínimo común múltiplo de 180 lo puedo representar como 2 al cubo por 5 por 3 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? 2 al cubo, no, perdón, 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque son dos doces, un 5 y dos treces. 2 al cuadrado por 5 por 3 al cuadrado. Esa es la representación. ¿Cómo puedo? O sea que 180 descompuesto en factores son estos tres factores, el 2 al cuadrado, el 5 y el 3 al cuadrado. El máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor se multiplican los factores primos que sean comunes y los números a los números, pero con el menor exponente con el que se encuentre. En este caso, los factores primos comunes son, no lo copié, esta parte la voy a sacar, igual que como hice con los quebrados mixtos, cuando tenían diferentes denominadores, voy a sacar el máximo común divisor de 10 y de 15, ¿sí? Y lo pongo de esta manera. El 10 y el 15 lo pongo aquí y voy a comenzar a dividir entre 2. El 10 entre 2 me da 5, pero el 15 no lo puedo dividir entre 2. Entonces el 5 lo voy a dividir entre 2, no puedo, entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, únicamente entre 5. Y esta columna ya la llegué a 1. Ahora tengo que bajar el 15 aquí para dividirlo entre 3. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección porque antes del 5 está el 3 por el cual lo puedo dividir. Y este va a dar aquí 5. Y aquí este tendría que ser 5. Y quedaría así. En el momento que lo hice no vi el detalle. Bueno, el azul como que no resulta muy agradable a la vista, por lo tanto se los voy a cambiar por, digo no agradable a la vista porque está un poco, se pierde un poco en el fondo, pero se los voy a poner por el color azul y lo corregimos. Así está. Entonces, pongo mi rayita aquí y digo 10 entre 2 me da 5. El 15 no lo puedo dividir entre el 2. El 5 entre 2 no puedo, entre 3 tampoco, solamente entre 5. 5 entre 5 me da 1 y luego bajo el número 15 aquí a la parte de abajo y lo puedo dividir entre 2, no, porque me da 7.5, pero sí lo puedo dividir entre 3. 15 entre 3 me da a 5. Y este no puedo dividirlo ahora entre 2, ni entre 3, ni entre 4, más que entre 5. Y 5 entre 5 me da 1, por lo tanto los factores son 5, 3 y 5. Y de hecho mi error viene desde aquí, porque el 15 sí lo pude dividir entre 5 y mi resultado era 3. Entonces, este de aquí sí lo puedo dividir aquí. Y a ver si hago la corrección aquí, espero no sería 3. No me le rayen, por favor, porque de por sí estoy batallándole. Ok, entonces el 15, este sí pude haberlo bajado aquí. 5 entre 5 me da 1. El 15, bueno, de donde quiera que quiera bajar, este, aquí el resultado, este 3 de aquí debe de quedar acá en la parte de arriba.
ya estamos viendo cómo está estructurado y al menos ya vimos la primera parte y creo que estos de abajo no van a tener nada que ver. ¿Ok? Entonces el 15 lo bajo aquí. 15 entre 5 me da a 3. 15 entre 5 me da 3. Y luego ya después este 3, sí lo tengo que dividir aquí entre 3. 3 entre 3 me da a 1. Por lo tanto, este 1 puedo ponerlo aquí. Y este de aquí no lo necesito. Este nada más va a aparecer antes de tiempo, pero sí se va a necesitar ahí. Entonces dije, voy a encontrar los factores de 10 y de 15 para encontrar el máximo común divisor. El 10 entre el 2 me da 5 y ya no puedo dividirlo más. Puedo dividir el 5 entre el 5, me va a dar 1. Y entonces puedo bajar el 15 aquí para dividir el 15 entre 5. Y aquí me va a resultar el 3. Este es el que debe de entrar antes de este 3. Entonces, eso lo voy a acomodar después porque ahorita ya se nos da el tiempo, pero lo importante es que veamos que los factores a los que llegué a final es el 5 y el 3. ¿Ok? Entonces, el máximo común divisor en este caso es el 5, que es el número más grande de los que encontré. Y esto no nos modificó, vamos, este error que tuve aquí no nos modificó el resultado, no nos afectó en absolutamente nada. Pero ya en la siguiente que veamos el repaso, eso ya va a estar corregido. Ecuaciones y propiedades de la igualdad. Propiedades de la igualdad que producen ecuaciones equivalentes. O sea, dentro de la igualdad se dan 5 propiedades, las cuales son propiedad de la igualdad de la suma. Si A es igual a B, entonces A más X es igual a B más X. Se va a cumplir, porque es igual a B. Propiedad de la igualdad de la resta. Si A es igual a B, entonces A menos X es igual a B menos X, porque A y B también son iguales. Propiedad de la igualdad de la multiplicación. Si A es igual a B, entonces A por X es igual a B por X. De repente decimos, bueno, esto está demasiado simple, demasiado lógico. Sin embargo, pues son partes de las matemáticas que necesitamos conocer y, y manejarlas. Y nos van a agilizar al momento que queramos resolver una ecuación, nos va a servir de manera, nos ayuda, digamos, a agilizar de manera cómoda nuestra mente. De repente no sabemos por qué, se nos hace tan fácil comprender algo justamente por eso, porque hemos comprendido ya que la propiedad de la igualdad dice, si A es igual a B, entonces A entre X es igual a B entre X por lógica. Pero esa lógica tiene que ser reconocida por nuestra mente como parte verdadera para poderla aplicar con toda confianza y después resulta sin que sin tener dudas al respecto. Vamos a ver razones y proporciones. En matemáticas, una razón es la comparación de dos cantidades por medio de divisiones o cocientes. O sea, al hablar de razones, hablamos de comparaciones. La razón entre A y B, cualquier número, cuando B es diferente de 0. O sea, la razón es un quebrado. La razón es una división. La razón de A con B es igual a 0 cuando B sea diferente de 0. ¿Ok? Y se lee A es a B cuando B es distinta de 0. A se le va a conocer como el antecedente y a la B como el consecuente. O sea, siempre en un quebrado, el antecedente está en la parte de arriba y el consecuente en la parte de abajo. Calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente. La razón de 8 cuartos es igual a 2, porque 8 entre 4 es igual a 2. El valor de la razón entre 1 y 2 es 0.5 y se escribe 1 entre 2 es igual, o 1 medio es igual a 0.5.
Un auto corre a razón de 280 kilómetros en 2 horas. O sea que corrió a 140 kilómetros por hora. ¿Ok? Este procedimiento, este, esta manera de ver las cosas es común y lo vamos a estar manejando y ya lo han manejado muchas otras veces y lo manejamos cuando vamos al centro y y nos subimos varios al camión, no sé cuánto cobran los camiones, pero porque casi pues yo no salgo casi de aquí de mi casa y cuando salgo, salgo en el carro. Eh, pero dependiendo cuánta cantidad, yo voy a decir, "Oh, voy a invitar a todos al centro y yo pago los camiones y traigo 100 pesos, llevo 12 personas, me ajustará. Entonces empiezo a hacer cálculos y empiezo a sacar razones y proporciones para ver si me va a ajustar. Entonces, ¿qué es una proporción? Ya vimos la razón, pero una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Aquí tengo dos razones. La razón de A con B la voy a igualar a la razón de C con B y esta es una proporción. Esta igualdad me va a servir para sacar la famosa regla de 3. Si en 5 manzanas son 15 pesos, en 10 manzanas, ¿cuánto? Aquí esta va a ser la incógnita. Voy a multiplicar cruzado y entonces el teorema fundamental de las proporciones dice que A por B es igual a B por C. Tiene que resultar a fuerzas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esta proporción es igual a esta. 8 medios va a ser igual a 16 cuartos, a fuerzas. Y si dicen, y si le pongo 16 quintos, entonces no es igual. Estas cantidades las vamos a manejar poco a poco y vamos a irlos comprendiendo. Recordar que producto de los extremos es igual al producto de los medios. A entre B es igual a C entre D. A por B es igual a B por C. Se tiene por fuerza que cumplir. Aplicando el teorema de las proporciones, un número en razón a 6 es igual a otro número en razón a 25 entre 5. Entonces, voy a multiplicar X por el 5, 6 por el 25 y 150 me da 6 por 25. Por lo tanto, otro número cualquiera multiplicado por 5 también me tiene que dar 150. ¿Ok? Entonces, para eso tengo que dividir el 150 entre 5. ¿Ok? Y ese 150 entre 5 va a ser igual a 30. Por lo tanto, si yo saco aquí las multiplicaciones, 1 por 5 me va a dar 5, 2 por 5 me va a dar 10. Tendría que hacer esta tablita exacto hasta que llegue a un número que multiplicado por otro me da el 150 y ese número fue el 30. Fue fácil encontrarlo porque les dije, vamos a dividir 150 entre 5, pero mañana vamos a ver cómo resolverlo de manera matemática sin tener que hacer una tablita así de larga como esta, ir haciendo una multiplicación 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30 por 5, 150. Pues ahí nos vamos a tardar. Queda menos de un minuto. Les agradezco que se hayan presentado, que estemos juntos en la clase. Eh, Recuerden que estoy también apoyándolos entre semana por medio de sus mensajes